Kyouka Hiro. Capítulo especial. Kyouka Hiro. Kyouka siempre había sido una chica tranquila y serena, nunca le gustaba meterse en problemas, ella era más una chica que solo actuaba cuando la situación lo amerite. Sus padres siempre le inculcaron modales, en especial su madre que era demasiado estricta de veces, algo que no encajaba bien si uno miraba a su padre, quien a diferencia de su madre, era una persona revoltosa. Sus padres eran muy diferentes, pero esa diferencia era lo que los mantenía unidos. Su padre era un rockero, y ex miembro de una banda de rock, o como su madre le decía, una banda de tontos que nunca alcanzó a tocar ni siquiera en un garaje, algo cruel realmente. Al parecer sus padres se conocieron en un concierto de rock, sus padres eran unos grandes fanáticos de una banda llamada Estelle cuando eran jóvenes, ambos se conocieron en el último concierto de esa banda, algo conveniente tal vez. Bueno, sus padres se conocieron y se hicieron amigos gracias a su fanatismo. Para Kyouka era algo difícil imaginarse a su madre usar ropas negras, collares y pulseras con picos además de botas, así como tener el pelo pintado de color, es decir, en su fase rebelde, y su padre, pues con él era fácil imaginárselo ya que parecía un vagabundo. Ambos se hicieron amigos por su fanatismo, pasaban horas y horas conversando sobre la mejor canción, mejor álbum, quién tocaba mejor de ellos, qué pasaría si alguno de ellos hubiera dejado la banda antes, qué hubiera sucedido si hubieran seguido y todas esas cosas de unos completos fanáticos, o locos. En fin, esa amistad que ambos tenían obviamente subió de nivel, ambos se habían vuelto una pareja, dejaron de ser mejores amigos para ser novios. Su relación había empezado en secundaria, y desde entonces han estado juntos. Sus padres nunca desearon ser héroes, o eso es lo que ellos le decían siempre, pero siempre supo que ambos desearon en algún momento ser famosos. Su Kirk era la combinación de los quirks de sus padres, el Kirk de su madre le permitía escuchar a través de las paredes, mientras que el de su padre era crear ondas de sonido al gritar, dos poderes diferentes y que unidos eran poderosos. Gracias a eso, ella podía escuchar muy bien cualquier conversación por muy lejos que esté, siempre y cuando pueda estirar sus lóbulos o incrustar sus audífonos en el suelo y escuchar las ondas de sonido, además de que si los conectaba a bocinas, creaba ondas de sonido que podían dejar aturdido a cualquiera, y si usaba más fuerza, podía incluso matarlos, claro que también podía incrustar sus audífonos en el cuerpo de la persona y hacer que sufra. Una combinación demasiado poderosa, y realmente fuerte. Sus padres intentaron ser héroes, tomaron el examen de Yue pero fallaron, así que ambos dejaron ese sueño a un lado, y decidieron seguir con sus vidas. Su madre se graduó con honores de la universidad, y ella era una importante ejecutiva en una firma de abogados, su padre por otro lado daba clases de música en una escuela, le enseñaba a todos a cómo tocar guitarra y otros instrumentos. Ambos eran buenos en lo que hacían, y gracias a eso no le faltaba nada, tenían una buena vida. Cuando ella nació, también se interesó en la música. Desde pequeña al parecer fue muy ruidosa, según en palabras de sus padres, sus gritos eran muy fuertes que rompieron las ventanas más de una vez. Parece que desde pequeña fue tremenda. Su infancia fue la típica de una niña, sus padres siempre estuvieron para ella, más su padre debido al trabajo de su madre, siempre tenía lo que quería por sus padres. Cuando comenzó a leer, le gustaba aprenderse las letras de canciones de rock, además de que su padre comenzó a enseñarle a tocar la guitarra. Ella resultó ser una genio al tocar bien la guitarra, siempre le gustó la música, y eso fue un problema. A veces se perdía en su mundo, pensando en letras de canciones, cuando estaba en clases, y gracias a eso tuvo algunos problemas con sus estudios. De pequeña en el jardín de niños, siempre dibujaba conciertos, en donde ella era una estrella de rock además de ser heroína, así es, ser una heroína y estrella de rock era lo más cool que podría imaginar. Pero a pesar de que sería genial, no podía cumplirlo. Ser una estrella de rock además de heroína era difícil. Así que optó por ser una heroína, se enfocó en eso, dejó a un lado ser estrella de rock, pero eso no quería decir que abandonó su parte musical. Comenzó a prestarle más atención a los estudios, además de entrenar a usar su Kirk. Estudiaba siempre, y muchos se sorprendían bastante al ver que ella actuaba tan despreocupada, y resultaba con buenas notas, siempre terminaba en el cuadro de honor, le causaba risa cuando muchos quedaban en shock al saber que ella era buena en los estudios, todos consideraban que era una rebelde, una chica gótica por su apariencia sombría, pero no era así, solo que ella era consciente de muchas cosas, además de ser seria en todo momento.
Cuando estuvo en secundaria, ella se daba cuenta que los chicos no iban tras ella, una parte de ella estaba feliz, ya que consideraba que todos los chicos eran unos pervertidos, y así era, ya que algunos de sus compañeros iban detrás de sus otras amigas por sus cuerpos. Pero una parte se sentía triste al saber que no era el blanco de esos pervertidos, ella le daba la culpa a los senos, después de todo, estaba más que claro que los hombres solo iban por las chicas de grandes pechos. 14. Pero bueno, ella había estudiado mucho para el examen escrito de Yuwei, con el apoyo de sus padres y con una gran determinación, la chica pudo darle una buena batalla al examen. Pero eso era poco comparado a lo que tendría que pasar después, ella sabía que el examen de Yuwei era difícil, pero nunca pensó que tanto. Tuvo que luchar desde el principio con varios robots, fue algo difícil tener que luchar con varios robots, pero no era imposible, luchó con todo, no podía perder, debía cumplir su sueño de convertirse en la mejor heroína que alguna vez existió. Sabía perfectamente que no sería fácil entrar, después de todo, siempre habían personas que tenían un gran poder, chicos que tendrían un Kirk demasiado raro y poderoso, como para destruir cosas con facilidad, aunque sonara tonto, sabía que existían esos Quirks, y en el examen encontró a alguien con uno de esos poderosos Quirks. Recuerda haber visto cómo varios chicos peleaban contra varios robots, pero de un momento a otro las máquinas caían al suelo partidas a la mitad, y otras estallaban, mientras los chicos exclamaban con enojo diciendo una que otra grosería, y ahí lo vio, entre todo ese mar de fuego y explosión vio a un chico, cabello rubio de al menos 1,70, quien estaba en medio de esas explosiones. Recuerda ver cómo varios de esos robots intentaron aplastarlo, pero estos ni siquiera pudieron alcanzar a su objetivo, ya que de un momento a otro salieron volando hechas pedazos, seguido de ver cómo el tipo desaparecía, para luego verlo delante de ella, al momento que miraba cómo varios robots explotaban, trago en seco, la espalda del chico era ancha, además de que era alto, el chico giró a la derecha, sintió que el tiempo se volvió lento, lo primero que vio fueron unas marcas en sus mejillas como bigotes, seguido de eso, miró unos ojos azules, miró bien al chico, su mirada era de seriedad, solo trago en seco al ver fijamente esos ojos fríos. No recuerda cuánto tiempo miró a los ojos al chico, sintió que fueron horas, y en todo ese tiempo no dijo una sola palabra, solo había bajado la vista para ver sus manos, recuerda haber visto unas largas uñas, unas filosas uñas que parecían garras, debían medir al menos 30 centímetros, eran afiladas y delgadas, pero podía verlas claramente, recuerda haber visto que esas enormes garras se fueron haciendo pequeñas, hasta que desaparecieron por completo para ver unas pequeñas uñas afiladas, como las garras de un perro o gato. No pudo articular palabra alguna al ver a ese chico delante de ella, y aunque hubiera dicho algo, no hubiera tenido tiempo de terminar lo que diría, ya que el chico desapareció delante de ella, y recuerda haberlo visto pelear más adelante con otros robots. Nunca lo olvidaría, no solo por el miedo que le causó, sino por la forma de pelear y del chico, eran demasiado buenas, el chico era un prodigio. Los días siguientes luego del examen, la chica estuvo esperando los resultados con emoción, pero también, por alguna razón no podía sacarse a ese chico rubio de su cabeza, solo pensaba en él por alguna razón, tanto fue interés que incluso hizo un dibujo de él, y gracias a eso, sus amigas de secundaria le comenzaron a preguntar si era su novio, ya que en un descuido, terminó por dejar su dibujo en un cuaderno, decir que no fue bombardeada por miles de preguntas era mentir, sus amigas le preguntan cosas como ¿dónde lo conociste? ¿Acaso es mayor que tú? ¿Ya se besaron? ¿Ya han tenido citas? ¿Ya lo hicieron? Esas y otras preguntas eran las que escuchaba, y claro, ellas les decía la verdad, que solo lo vio en el examen de Yuei. Y así, siguió con sus días esperando la carta de Yuei. Y claro, un día llegó a casa, en donde casi sale volando por las bocinas de su padre, quien abrió su carta sin su permiso, y se enteró que fue aceptada en Yuei. Saber eso fue bueno, después de todo, sus esfuerzos no fueron en vano para nada, como era de esperarse, su madre la llevó a cenar al restaurante más fino, para celebrar su aceptación, ella odiaba esos lugares, y usar ropa elegante, nunca le gustó usar vestidos ajustados, siempre le pareció de mal gusto, en especial porque no destacaba tanto como su madre, a veces se preguntaba si era hija de su madre, ya que su cuerpo no era igual para nada. Cuando entró a Yuwei, supo que tenía un difícil camino, pero lo aceptaría, después de todo, ya había cumplido su primer objetivo.
Cuando entró a su clase, notó algunos rostros familiares, había visto a unos de esos chicos desde lejos, no los conocía pero recordaba el Kirk de aquellos que vio. Además de eso, notó que habían más hombres que mujeres, y cuando entró ahí lo vio acostado, esa melena rubia alborotada. Al principio por alguna razón se emocionó mucho al pensar que ese chico del examen estaba en su salón. Sin embargo, esas esperanzas murieron cuando vio la cara del tipo, no era para nada ese tipo, sí, su pelo era rubio, pero ahora que lo miraba bien, el pelo de ese chico era más puntiagudo, se olvidó de eso, probablemente el tipo no pasó el examen. Pero sus esperanzas de volverlo a ver, se cumplieron, faltando unos minutos para que las clases empezaran, la puerta del salón se abrió, al momento que ahí lo miraba, entrando por esa puerta sin preocupación alguna, miró esa melena dorada, y esas marcas además de esos ojos azules. Por alguna razón, su corazón volvió a latir con fuerza al ver al chico entrar como si nada, siendo el último en su clase. El primer día se esperaría que fuera para conocerse mejor, tratar de conocer mejor a tus compañeros, y entender mejor la academia. Pero no fue así, en cambio, tuvieron clases normales, además de una pequeña prueba para conocer más las habilidades de los otros, y llegar a entenderse mejor. Pero eso no pasó, eso se había convertido en una competencia al final, en donde todos demostraban su fuerza y poder al usar sus Kirk. De los 21 estudiantes, solo 3 mostraron un gran potencial sobre los demás, uno era Todoroki Shoto, quien era hijo de Endeavor, y el segundo Bakugou Katsuki, un chico demasiado temperamental y grosero, y como era de esperar, el primero de todos fue Uzumaki Naruto. Ahora sabía su nombre, debía admitir que su nombre era algo gracioso, después de todo, el Naruto era un condimento que se agregaba al ramen, y el apellido Uzumaki era remolino, sin duda alguna su nombre era algo raro pero por alguna razón bonito. 5. Volviendo al tema, luego de eso, se dio cuenta que el chico estaba a otro nivel, y eso lo sabía cuando escuchó una plática de su maestro con Olmig. Ella había ido al baño, y por azares del destino, sus maestros quedaron cerca del baño. El chico era un prodigio, e incluso ambos acordaron que dentro de poco podría graduarse. Al parecer Iwei tenía una especie de plan con aquellos chicos que tenían un gran potencial, unas clases especiales para que se gradúen en año y medio, en vez de esperar 3 años. Con eso, sabía que estaban a un nivel muy diferente. El chico parecía ser el preferido de todos por su Kirk, aunque no los culpaba, el chico era un prodigio, buenas notas, gran manejo y uso en su Kirk, y parecía que había entrenado toda su vida. Y eso la deprimía un poco, no es que no apreciara su Kirk, pero poder cortar cualquier cosa con una gran facilidad, y tener esa fuerza y agilidad, eran algo que ella también hubiera deseado tener. Cuando fue el ensayo en Musg, ella estaba dispuesta a demostrarle al rubio que podía hacer lo mismo que él, aunque eso no pasó ya que fueron atacados. Pero fue una buena oportunidad, ella había tenido unas que otras peleas en el pasado, así que sabía cómo pelear. Además de eso, su madre era una apasionada de las artes marciales, y gracias a eso ella aprendió karate, y con ayuda de Momo, ella pudo darle una buena pelea a todos esos villanos, pero no se comparaba con el Uzumaki. Aunque se concentró en pelear contra sus enemigos, no pudo evitar ver cómo el chico peleaba, sus movimientos eran de otro mundo, su velocidad y ferocidad, literalmente era como si el chico fuera un profesional. Cuando terminaron de pelear, todos habían ido a buscar a los demás, había bajado su guardia, y eso casi le causó la muerte. En una oportunidad, uno de los villanos se levantó para asesinarla, queriendo atravesar su pecho con una estaca de madera, pero en un último momento, ella fue salvada por el Uzumaki. Su compañero se puso en medio, recibiendo el ataque para salvarla a ella. El Oji Azul había dado su propia vida para protegerla. Cuando salió del shock, gritó el nombre del chico, pensando que lo habían asesinado. Pero para su sorpresa, el blondo había sobrevivido, a pesar de haber recibido ese gran golpe, logró vivir, y eso alivió su corazón. Ella quería que el chico descansara, pero su compañero dijo que si perdían el tiempo, algo malo ocurriría. Comenzó a hablar como un profesional, dando órdenes precisas, y eso hacía que cada vez más pensara que el rubio en realidad era un profesional, o que ya antes había vivido algo así. De cualquier manera, ella solo pudo obedecer las órdenes de Naruto. Una mala decisión o un movimiento erróneo podría ser muy caro, así que solo obedeció a su líder. Luego de que el ataque a Usopp terminara, ella notó que a pesar de haber peleado, sobrevivido a 2 ataques, que debieron haberlo matado, su amigo estaba vivo y tranquilo. Le agradeció al chico por haberla salvado, y gracias a eso, empezó su amistad. Todo no fue tan mal o al final, ya que logró comunicarse mejor con el chico.
Ella le había pedido su número, y el chico se lo dio con gusto, diciéndole que si necesitaba ayuda no dudara en pedírsela, sin importar lo que fuera. Pero ella solo decidió platicar con él como una persona normal. Le sorprendió saber que al chico también le gustaba el rock. Al principio de eso, ambos tenían debates sobre qué grupo de rock moderno era bueno, o aquellos grupos que ya no existían, además de sus canciones que consideraban hechas con el corazón, aquellas que le hacían sentir a uno miles de emociones, y películas también. Así sin darse cuenta, se le hizo costumbre hablar con el rubio, saludarlo cada día, comer junto a él, pasar lo que quedaba del descanso platicando amenamente, incluso cuando llegaba a casa, seguía sus conversaciones con el chico, tanto que a veces cuando caminaba por su casa con teléfono en manos, se terminaba golpeando contra su puerta. Incluso sus padres comenzaron a preocuparse por eso, y cuando supieron que hablaba con un chico, no dudaron en preguntarle si era su novio. Claro que su respuesta fue un no, que solo eran amigos. Para ella no era nada más que una simple amistad, ¿verdad? Solo eran amigos, no es como si le gustara el rubio, ¿verdad? Solo le gustaba hablar con él, nada más. Luego del ataque a la USG, todo fue relativamente normal. Y sin darse cuenta, llegaron los juegos del festival deportivo, en donde debía admitir que se enojó con el rubio al principio. El chico les tiró rocas para detenerlos, aunque ya había previsto eso. Su amigo le había dicho que lo sentía, y le pedía perdón si la lastimaba. En ese momento que escuchó esas palabras, supo que su amigo no se iba a ir a la ligera. En parte le agradaba saber eso, escuchar esas palabras. Quizás suene loco, pero le gustaba, ya que de esa forma, ella entendió que para su amigo, ella era una gran rival. La reconocía como una persona fuerte, y no estaba equivocada. El chico le confesó que ella era demasiado fuerte, y que sin duda alguna ella lo podría derrotar. Aunque eso no era verdad, ella conocía su propio potencial, sabía lo que podía y no podía llegar a hacer, y derrotar a Uzumaki era algo que estaba segura nunca podría hacer. Pero aún así, ella daría lo mejor para demostrar su potencial. Eso ya no se trataba de llamar la atención de los profesionales, se trataba de destacar y llamar la atención del rubio. No le gustaba ver que tan cercano era con Uraraka, y tampoco con Momo, y menos cuando Asido a veces coqueteaba con él. Sentía un dolor en su pecho. Eran sus amigas, pero no le gustaba verlas tan cerca del Uzumaki. La primera competencia fue una carrera. Ella se las arregló para encontrar puntos en donde pudiera usar su Kirk para ganar velocidad y luchar contra los robots, pero aunque hiciera eso, ella al igual que los demás, eran opacados por el Uzumaki. No sabía si el chico presumía por querer, o lo hacía inconscientemente. De cualquier forma, se dio cuenta que muchos comenzaban a interesarse en el Uzumaki, y eso duró todo el festival. El chico logró convertirse en el blanco de todos, demostrándoles a todos que había llegado un nuevo héroe, alguien que sin duda alguna superaría a All Might. El día de premiación, es decir, cuando los juegos acabaron, ese día nunca lo olvidaría, no por todas las cosas emocionantes que vio, sino porque ese día, el chico había caído sobre ella. Recuerda haber sentido la calidez del pecho del rubio, además del sonido de su corazón. Ese día quiso abrazar al rubio, sentir su calor y sus hermosos latidos que eran como la melodía más hermosa que jamás haya escuchado. Pero no podía, eran solo amigos, lastimosamente solo eran amigos. Luego de ese incidente, se dio cuenta de algo, se enamoró de su amigo. Sin darse cuenta, se había enamorado de Naruto. De solo pensar eso, esa noche que regresó a su casa, luego de comer ramen no podía dormir. Se la pasó pensando en miles de escenarios posibles en donde confesarse, o mejor dicho, lo que pasaría, si confesaba su amor al rubio. Puede que Naruto corresponda y eso la haría feliz, pero también estaba el rechazo. Si eso pasaba, su relación ya no sería la misma, así que para evitar eso, mantuvo sus emociones bajo llave. No quería perder al chico para nada. Las prácticas fueron relativamente fáciles, al menos para ella. En los primeros 3 días había entrenado, además de que ayudó a salvar a unos rehenes. Relativamente su trabajo iba bien, y claro, esperaba que a Uzumaki le fuera bien. Sin embargo, eso no sucedió así. La noche de su tercer día, ella miró en las noticias de último minuto el desastre que hubo en Osu, un reporte rápido de daños y personas heridas, y para su horror, en la lista de heridos, salieron los nombres de 4 compañeros, entre ellos el del chico que le gustaba. Su corazón literalmente fue estrujado. Sintió como si alguien lo apretara con fuerza cuando el nombre de su amado apareció, y más cuando se supo que ellos tuvieron la mala suerte de quedar en medio de una batalla entre Endeavor y el asesino de héroes Stein. Esa misma noche intentó comunicarse con el rubio, pero nunca recibió respuesta alguna.
Al día siguiente, por fin recibió un mensaje del rubio, apenas y pegó el ojo por preocuparse por el Uzumaki. Y cuando por fin recibió una respuesta, sintió que su alma regresó a su cuerpo. El chico resultó bien, solo con unas pequeñas heridas, nada grave, o eso les habían dicho, pero la realidad fue otra. El chico les confesó lo que pasó, que a pesar de haber dicho que no diría nada, no podía ocultarles nada. Eso le agradó, ya que el chico confiaba plenamente en ellas, y ella nunca traicionaría esa confianza por nada. Sabía de antemano que la confianza y lealtad era todo para el chico. Así que lo mejor sería nunca traicionarlo, aunque ella nunca haría algo como eso. Quería al Uzumaki y nunca lo lastimaría. Pero bueno, saber que el chico había matado al peor villano, demonios, sabía que era bueno pero no al punto de acabar con uno de los peores villanos. Sinceramente se alegró mucho de saber que no salió herido. Poco le importaba saber si asesinó a alguien, y esto porque el chico se defendió. Como sea, luego de que volvieron todo seguía normal, siguieron con sus clases de heroísmo normales, y como siempre, el chico seguía en la cima de todos. Luego vino algo que ella nunca esperó. Un ejercicio salió mal. Ella no recuerda mucho, solo recordaba que un humo rosado la rodeó luego de que se librara del amarre del Uzumaki, y lo siguiente que recuerda ver fue el techo de la enfermería. Al parecer uno de los chicos de Isami tenía un kirg raro y peligroso, lo cual causó que todos los alumnos o casi todos resultaran heridos, e incluso los maestros, pero quien terminó de la peor forma, fue el chico que le gustaba. En un esfuerzo por detenerlo, Todoroki y Midoriya usaron todo su poder para calmar a la bestia en que se había convertido su amado, y gracias a eso resultó con grandes heridas que casi lo matan. Cuando ella se recuperó, y vio al chicho conectado a máquinas, tenía ganas de ir con él, cuidarlo y estar junto a él en todo momento, pero ese plan fue arruinado cuando escuchó a alguien gritar el nombre de su amado, y ese grito provino de su madrastra que había llegado a la academia para verlo. Iba a ser sincera, y firme. Detesto con todo su corazón ver cómo una mujer que no era ella, acariciaba la frente del chico, y lo tomaba de la mano con cariño, aunque fuera su madre. No podía aceptar eso y lo detesto mucho. Además sintió muchos celos al ver el cuerpo de la mujer. Diablos. Pensaba que el cuerpo de Momo y Uraraka junto a Shido era muy seductivo, pero diablos, la mujer estaba a otro nivel. Incluso ella se sintió algo atraída al ver la belleza de la peli blanca. No era solo su cuerpo, sino su voz y ojos. Solo era cuestión de tiempo para que su amado se interesara en su madre adoptiva. Sonaba estúpido, pero podía pasar, y no quería que eso sucediera. Cuando supo que se fue de la academia, ella estaba decidida a confesarse para hacerlo volver, pero algunas cosas sucedieron, como que Izuku era una chica en realidad, y otras cosas de más, y en todo momento ese amor que sentía por el Uzumaki solo incrementaba más. Quería estar junto a él, protegerlo aunque sabía que eso era tonto. El chico era demasiado fuerte y poderoso, más de lo que ella hubiera imaginado. En el pasado a ella también le gustaban esos cuentos de fantasía, los cuentos en donde un príncipe salvaba al amor de su vida, donde una pareja de amados superaba todos los restos que la vida les ponga para vivir felices para la eternidad, cuentos en donde un príncipe demonio y su amada un ángel peleaban contra el mundo que no aprobaba su relación. Esos cuentos que involucraban cosas como magia o poderes sobrenaturales siempre fueron sus favoritos. Ella hubiera deseado nacer en un mundo así, es decir, poder crear fuego de la nada con unas simples palabras, crear pilares de hielo con solo poner tu mano en el suelo, volar con facilidad como si fuera natural, tener un poder sellado y que seas el salvador del mundo, tener un poder ocultar que sea ridículamente poderoso, o conocer a demonios o ángeles que traten de evitar la destrucción del mundo. 18. De pequeña le gustaba imaginar que sus padres eran demonios, y le dijeran que ella era la futura reina del infierno, o quizás la reencarnación de una diosa y tenga de varios caballeros protegiéndola, o que fuera una especie de descendiente de demonios, ángeles y demás criaturas poderosas, siendo ella la única de su especie, o tal vez que fuera la hija de un dios. Siempre le gustó pensar en esas cosas, se emocionaba y estaba segura que le encantaría ver algo así. Y eso estaba pasando ahora mismo. Delante de ella estaba Naruto, brillando como un sol. Ella miraba como todos sus amigos estaban en ese campo de energía dorada, un gran manto que los protegía mientras su amigo gritaba con fuerza, evitando que un meteorito los matara, mientras una gran figura de Zorro lo empujaba. Solo escuchó el rugido y grito del rubio, al momento que una luz la envolvía por completo, y lo único que miró fue oscuridad. 4. Y eso es todo.